Hola Iglesia, seguimos edificando desde casa. Muy bien, esta semana he estado viendo un poco el tema de la fe y leyendo la carta a Timoteo podía ver que el apóstol Pablo le hace mucho hincapié a Timoteo sobre el tema este de la fe y habla de una fe no fingida y habla de una fe que parece que hubiese otra fe. Así que quisiera hablar un poquito de este tema y bueno, vamos a empezar viendo Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, ¿sí? en su cuerpo, ahora que estamos para Pascua, en Semana Santa, se ve muchísimo sobre Jesús, sobre su cuerpo en el madero, en la crucifixión. Este Jesús que fue a la cruz por nosotros, y este es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que este Jesús, si bien en el cuerpo de carne tenía sentimientos, tenía sensaciones, y en un momento en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, que pase de mí esta copa. En algún momento dijo, Señor, ¿por qué tengo que ir yo a la cruz si yo no pequé? ¿Por qué? Pero esos eran sentimientos. Y la fe no puede estar fundada en sentimientos. La fe tiene un objetivo claro. Y en este caso, Jesús dijo que pase de mí esta copa, yo hago la voluntad del Padre, y bueno, y agarró la copa de ese trago amargo y fue a la cruz. Y Él es el consumador y el autor, el que creó la fe, el que la tiene, el que la hizo y el que la aprobó, el que la dejó aprobada, calificada. Muy bien, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. Es declarado entonces por la fe de Cristo Jesús, no mi fe puesta en sentimientos, es por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es por la fe de Cristo, es por la fe del autor y consumador. Está clarito aquí en Gálatas. No es que, sí, porque yo tengo fe, porque yo creí, entonces por eso soy salvo. No, por supuesto que por la fe soy salvo, pero es la fe de Jesús, es la fe de Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo. Y Dios tenía un plan desde el principio, es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, y ya no vivo yo, ¿sí? Yo no vivo más, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En dónde lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. No rechazo la gracia de Dios. No es por obra, no es por la ley, no es por lo que yo pueda hacer, no es porque sí, porque yo tuve que creer, no es algo que yo pueda hacer. Al contrario, lo que yo tengo que hacer es morir. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? No vivo yo. Hay que morir. No hay otra forma. Así como Jesús tuvo que ir a la cruz y murió y se levantó y resucitó en Cristo Jesús, en el Espíritu, en el cuerpo glorificado, y nosotros, la Iglesia, conformamos el cuerpo de Cristo, y esa es la idea de Dios. Vamos a ir entonces a la carta de Timoteo.
Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo le dice, Timoteo 1:3, como te rogué quedarte en Efeso cuando ibas a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Ojo con especulaciones que no sirven nada más que para distraer a una iglesia que está distraída con una fe llena de sensaciones, de sentimientos, de cosas que son en la carne, que son almáticas, que son en los sentimientos. ¿Sí? Aquí es claro el apóstol Pablo que dice que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Más que al plan de Dios en fe. Eso está en Timoteo 1:4. Pero el propósito, 1:5 ahora, pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Una fe no fingida, no puesto en los sentimientos, no puesto en sensaciones, ¿sí? Tiene que ser una fe puesta, una fe objetiva. Y el objetivo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. De hacer que Cristo aparezca aquí en la tierra ahora. ¿Y cómo va a aparecer Cristo en la tierra? Con la manifestación de la iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo. En cualquier lugar que sea, que haya amor, que haya compasión, que haya misericordia, que haya perdón, que haya servicio, que se pueda proveer a la casa. Esa forma es la forma correcta de tener fe. No nos vayamos por sentimientos, porque yo oré muchas horas largas, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, y no proveemos en la casa. Dice aquí en Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo usted lo puede marcar en su Biblia, Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, ha negado la fe. ¿Ve? ¿Dónde está la fe aquí en el apóstol Pablo que le dice a Timoteo? ¿Cómo termina la fe? No, porque tengo que irme de la casa a hacer, no. Dice muy claro el mandato que le dio para que le dé a este mandato, se lo trajo a la iglesia de Efeso, pero Timoteo también lo está dando a la iglesia ahora, hoy, aquí, ahora. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un incrédulo que provee para su casa será mejor entonces que alguien que dice que tiene fe, pero está basado en sentimientos, o no tiene una proyección clara, no edifica su casa, no edifica para los suyos. Hay contiendas en la casa, hay disensiones en la casa está desordenada, sucia, así que aprovechemos. Si hay una trompeta del cielo que se está escuchando, es quédate en casa. Esa es la trompeta que se está escuchando desde los cielos, quédate en casa. Pero quédate en casa para limpiar, para mejorar, para arreglar, para unir la familia, para estar, para avanzar en esa fe que es objetiva, tiene un objeto directo de parte de Dios. La familia es el primer eslabón de la sociedad. Y debemos arrancar desde ese lugar. Esta es la fe que Dios está buscando, no una fe subjetiva en los sentimientos, que no les importa más nada, que no les importa si los hijos tienen un buen futuro o no, total ya viene Cristo, va a venir Cristo y tenemos la esperanza, pero que no nos sorprenda la vida sin proyectar
sin proveer para la casa. Así que este es el mensaje que tenemos que ser muy claro, y el apóstol Pablo ya lo había dejado. Si lees toda la carta a Timoteo, te vas a dar cuenta que lo dice varias veces. Es muy importante. Así que muchas gracias. No vivamos una fe en sentimientos, vivamos una fe objetiva. Gracias, nos vemos a la próxima.